Hola, bendiciones. Mi nombre es Obed Fonte. Soy de la iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Higüey, República Dominicana. Hoy, en esta noche, quiero hablar sobre mi proceso, ya no proceso, sino testimonio de lo que el Señor hizo en mi vida. Voy a empezar hablando sobre mi proceso, el cual ya no es proceso, sino que es testimonio para la gloria de Dios Padre. Yo pensaba que yo blasfemaba contra el Espíritu Santo, lo cual me causaba temor y más temor, ya demasiado temor del que debería de tener. Comenzaba a turbarme. A veces hasta llegaba a decir no en voz alta, a veces porque no quería blasfemar contra el Espíritu Santo. Ya ustedes saben qué es lo que pasaría si blasfemamos contra el Espíritu Santo. Jesús habló que la blasfemia contra el Espíritu Santo no podría ser perdonada. Entonces, al yo pensar eso es lo que me causaba muchísimo más temor. Yo decir, ya, si blasfemo, me perdí. Entonces, los pensamientos que pasaban por mi mente durante todo el día eran, bueno, si yo lo digo, yo me voy al infierno. Más adelante fue el pensamiento de yo viéndome en el infierno, ya yo pensando, ya blasfemé, ya de aquí ya no hay salida. Pero gracias a Dios pude comunicarlo con mis padres. Se lo tuve que decir varias veces porque volvía a la duda en cuanto pasaba un rato y me lo decían. Pero gracias a Dios el Señor llegó en ese momento ya que ya estaba ya como sobrepasándome ya con esos pensamientos. Y me hizo entender que esos pensamientos no eran míos. Al inicio del proceso, hasta ese momento, yo no entendía que yo tenía que dividir mis pensamientos, los pensamientos, o sea, los dardos del enemigo que llegaban a mi mente. Yo, en vez de decir, estos son pensamientos, estos son los dardos del enemigo, yo decía, los dardos del enemigo son mis pensamientos. Entonces eso era lo que me turbaba. Yo, en mi mente, yo escuchaba voces como que decía que el Espíritu Santo no hay que hacer un milagro y así. Entonces yo me asustaba mucho, me afligía mucho. Tanto gracias a Dios no pasé por un momento fuerte de ansiedad, sino como pensamiento constante. Pues sí, eso es ansiedad. Entonces, aprendí que esos pensamientos no eran míos. Y que tampoco que debía de estar pidiéndole a cada rato al Señor, Señor, perdóname, porque yo no le voy a pedir al Señor perdón por algo que yo no hice. Entonces, al pedirle tanto perdón al Señor, yo hacía de eso una realidad en mí, que yo estaba blasfemando, lo cual no era. El enemigo me hizo creer esa realidad, porque al yo creerme esa mentira que él decía, yo la hacía mi realidad. Entonces ya en eso va, que la forma para yo luchar con ese pensamiento era dividir cuáles eran los pensamientos míos, cuáles eran los dardos del enemigo. Luché con esos pensamientos a través de la palabra de Dios. ¿Cómo así con la palabra de Dios? Bueno, cada día nosotros tenemos la lucha contra los pensamientos enemigos. Jesús luchó contra los pensamientos. ¿Y cómo le respondía? Por la palabra de Dios. Por ejemplo, él una vez dijo que si inclinado me adorares, yo te daré todo tu reino. Pero él le respondió, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Y cómo yo logré batallar contra esos pensamientos? Por la espada de la palabra de Dios, que me sirvió como arma, pero más como un casco contra los pensamientos del enemigo. El enemigo me quería hacer creer que ese pensamiento era mío. La clave que yo sé es al fin entender, es reconocer que esos pensamientos no eran míos. Dividir mi pensamiento y los pensamientos que el enemigo ponía en mí. No creerse, no sentir que eres culpable por lo que el enemigo te puso, porque yo sé que es difícil, es como lanzarse al vacío, dejar esos pensamientos fluir, es otra cosa que realmente quiero decir, deja que fluyan,
Porque por más que tú estés batallando con esos pensamientos, no vas a poder vencer así, por decir, reprendo pensamientos, así, sino que tienes que dejar que fluyan. Porque cuando Satanás ve que tú le das importancia, que le das mente a esos pensamientos, Satanás va creando esa estructura que cada día te va a ser más difícil ser libre. Entonces deja que fluyan y al Satanás ver que ya no le hace caso a su pensamiento, que ya no te están afectando, él va a oír, como dice la palabra de Dios, que restáis a la tentación del diablo, entonces él huirá de vosotros. Le pido al Señor, ya para despedirme, que le dé fortalezas, fuerza como la del búfalo, le dé paz mental, le libere de cualquier ansiedad que puedan producir, fe, esperanza. Que este proceso va a finalizar para que ustedes sean testimonios a otros miles más que lo necesitan. Porque yo en el momento yo necesitaba como que me abriera la mente, me hiciera entender. Entonces Dios puso frente a mí a mis padres, puso frente a mí pastores, y así comencé siendo libre, reconociendo que esto no era algo mío. Con la palabra de Dios, el Señor puso en mí. Entonces, nada, sigan batallando, que la victoria viene. Bendiciones.